Hay quienes dan el origen del periodismo en Honduras con la llegada de la primera imprenta que trajo el general Morazán allá por 1829, y otros que dicen que con la Gaceta, 1830, que es el primer periódico que existió con el fin de publicar las noticias del gobierno. Entonces por ahí podríamos encontrar el origen de lo que es el periodismo en el país, aunque también no podemos dejar por fuera el del Sabio Valle. El periodismo en Honduras, si podríamos hablar ya de la época posindependencia, se remonta al mismo sabio José Cecilio del Valle, ¿no? Fundador del Amigo de la Patria, un periódico que él dirigió. Y podemos ir en esa medida citando a otros grandes valores que ha tenido el periodismo, más recientes, siempre, ya hace un buen rato, Juan Ramón Molina. Vamos a hablar de un Froilán Turcios, que también eran periodistas que tenían una pluma no solo exquisita, sino que punzante, una labor crítica de denuncia, ese periodismo valiente que siempre ha necesitado el país. Podemos hablar de un Álvaro Contreras, de Medardo Mejía, de otros periodistas más recientes que ya fallecieron, el caso de Ramón Amaya Amador, que trabajó en el diario El Cronista, que estuvo trabajando en periódicos en Guatemala, en Argentina, y lo perdimos al irse él ya a finales de los años 50 hacia Checoslovaquia, donde murió en un accidente aéreo. Del maestro Ventura Ramos, por ejemplo, que fue un ejemplo de honestidad, un periodista muy recto, igual muy combativo. Ventura Ramos, de quien recién hace poco se cumplieron ya sus 100 años de su nacimiento, era del occidente del país originario. Cuando se habla de los inicios hay que ligarlo fundamentalmente al periodo post-1821, y en esa etapa previa al 21 y posterior al 21, digamos que los principales medios, los más influyentes, estaban en Guatemala, que era la capital de la provincia, la Capitanía General. Ahí tuvimos periodistas extraordinarios, como Pedro Molina. Siguen siendo poco investigados desde el ángulo del periodismo, pero algunas cosas que me he metido años atrás, me ha interesado mucho la capacidad que tenían de documentar lo que afirmaban. Y pese a que era una época que venía del siglo de las luces y que venía de épocas de debates intensos, lo ideológico, lo liberal, lo matizaban a través de opiniones muy sustentadas. Tendríamos que hablar posiblemente de los regímenes de propiedad. En primer lugar vamos a encontrar el régimen de propiedad de editor propietario, que el mismo dueño es el que editaba, que estuvo vigente hasta el 64. En 1964 aparece un cambio drástico en el sistema de propiedad del medio, Diario La Prensa. Entonces, Diario La Prensa, aparece una empresa, cambia la forma de impresión del periódico, pasa de un medio de una forma tipográfica a una forma offset, introduce la cuestión de las agencias de noticias a la sala de redacción, y bueno, y un sinfín de cambios que introdujo Diario La Prensa, que estábamos hablando justamente de eso, es un parteagua en la comunicación nuestra. En esa etapa también ha ido creciendo o desarrollándose un periodismo no solo que de vanguardia, sino que también los avances que ha tenido, como los desarrollos tecnológicos. Durante muchos años Tegucigalpa, siendo la capital, era la que más atrasada estaba, por ejemplo, tecnológicamente, en lo que respecta a los medios de impresión. Los sistemas de antes, el diario El Cronista y El Día, que se imprimían en plomo, hasta que surge la prensa en el 64 con el sistema en frío, y luego más tarde, en 1970, Diario Tiempo. Esos dos periódicos hicieron que también los de Tegucigalpa, los tradicionales El Cronista y El Día,
desaparecieron al surgir otros más modernos, como La Tribuna y El Heraldo, y más adelante otros periódicos que han tenido una vida efímera. Creció la radio, antes solo se hablaba de 2 radioemisoras acá, crecieron los canales de televisión, ahora no tengo idea cuántos hay. En el 65 el Consejo Universitario crea la carrera de periodismo y en el 70 comienza a funcionar adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se trajeron gente de Nicaragua para que administraran la escuela, licenciados Carreyes Vaca y chilenos que vienen emigrados por el golpe, vienen aterrizando por acá, y ahí comienzan los pininos de nuestra carrera. Y vamos a encontrar ya que nos vamos posicionando en los años 80. Eso contribuyó sin duda mucho, porque los mal llamados colegas empíricos de la vieja guardia, yo creo que desempeñaron muchos de ellos un buen papel. Dentro de sus limitaciones, ante la falta de la academia, yo creo que hicieron muy buenas cosas. No es que no había de repente corrupción en el periodismo de antes, yo creo que sí la hubo, que siempre ha existido en mayor o menor grado, pero sí hay periodistas de aquella vieja guardia de los que nos podemos enorgullecer. Y la escuela ha contribuido entonces a terminar de formar, a dar la teoría, esos conocimientos básicos sobre cómo ejercer un periodismo de una mejor forma, mejor elaborado, mejor estructurado. Hay que verlo de 2 perspectivas. Uno, como fuente nutricia de las ideas en el país, como el alma mater. Por tanto, aquí lo que hemos tenido es la formación de profesionales, algunos que llegan a evolucionar a intelectuales, y entre esos intelectuales algunos que llegan a evolucionar a pensadores. Generalmente los que se volvieron pensadores han dejado sus huellas en el diarismo nacional y han puesto temas a debate, han puesto ideas y las han argumentado. Luego, en sentido estricto, con la Escuela de Periodismo, que es relativamente más reciente, allí hemos tenido diferentes etapas, algunas más formativas que otras, algunas más aportantes que otras. Hemos tenido grandes maestros. Yo tuve la suerte de tener a Ventura Ramos en una clase. Lo tenía ya también de compañero en Diario Tiempo. Ahí él todavía era el editorialista cuando yo trabajaba en Diario Tiempo. Pero yo diría que en el balance pudimos haberlo hecho mejor como academia y podemos hacerlo mejor todavía. Las mujeres periodistas han dado un aporte que no ha sido valorado hasta el momento, porque han sido las que le han puesto ese toque humano a las noticias que muchas veces, por no decir siempre, son frías, que la gente no siente que le tocan, no saben cómo le tocan, cómo le afectan, pero la mujer tiene ese toque por sus múltiples actividades, sabe cómo llegar al público meta de los noticieros. Nos habían relegado a oficinas de relaciones públicas y muy poca cosa más. Habrá que esperar hasta los años finales, yo diría de los años 80, para que la mujer empiece a aparecer ya como tal. Porque incluso cuando yo estudié, yo recuerdo que éramos en un grupo como de 20, éramos como 5 o 6 mujeres, el resto eran varones. Las mujeres periodistas en Honduras lastimosamente no solo tienen que sufrir la discriminación, tienen también en el pago.
somos discriminadas salarialmente, sino que también en otros aspectos. Si ustedes se fijan, rara vez a las mujeres les son otorgadas fuentes que los demás catalogan de peso, como el Congreso Nacional o Casa Presidencial. Siempre se les da otro tipo de fuentes. Aparte que a las mujeres periodistas también ahora se les está exigiendo el doble que a los varones, porque no solo tienen que ser mujeres jóvenes y atractivas físicamente, sino que también tienen que tener mucho cerebro para demostrar que no solo por las piernas o por el rostro están desempeñando el trabajo que desempeñan, sino que tienen, aparte de belleza o atributos físicos, también tienen cerebro por el cual están en el puesto que están. Uno de los casos que recuerdo, que era una mujer que hacía radio y televisión, que ya falleció, Magda Argentina Erazo. Antes de Magda estuvo también doña Nora Landa Blanco de Troches, una dama que estudió periodismo en España. También, pero que ya se remonta a la segunda mitad del siglo pasado. Doña Nora, estoy hablando de los años 60 y 70, por ejemplo. Escudriñar, investigar y decir la verdad. Por supuesto que hay matices, ¿no?, sobre la verdad. Entonces el periodista, principalmente por ética, tiene que ser objetivo. No solo informar, sino que debemos estar pendientes de qué es lo que está pasando en el país y tratar de generar cambios. No solo estar informando porque eso quizás fue en algún momento, pero ¿qué hacemos con nuestra información? ¿Solo vamos a seguir repitiendo lo que se ha venido haciendo o debemos de generar algún cambio social? Tenemos una prensa que en términos generales, y estoy hablando en términos generales, no con las honrosas excepciones, tenemos una prensa que ha secuestrado la información en lugar de divulgarla. Secuestra, comercia, manipula, tergiversa, desinforma. Tenemos una sociedad en la cual han crecido año con año los niveles de desconfianza entre los mismos hondureños. Allí hay una responsabilidad de la prensa. Tenemos una sociedad donde crece año con año también los indicadores de pobreza. Tenemos una responsabilidad como prensa. Tenemos una sociedad violenta donde se estimula a través de las páginas precisamente lo que se llaman las noticias rojas. Allí hay una responsabilidad de la prensa. Hemos secuestrado la libertad de expresión por una razón que, digamos, me parece a mí muy clara. La información es un bien público, pero muchos de los medios y periodistas la están considerando un bien privado. El periodista no solo debe tomar esa profesión como una profesión para ganar un salario, sino que ser consciente de que está contribuyendo al desarrollo nacional. La labor del periodista, la labor de nosotros, pues es denunciar este tipo de situaciones. Quizás los periodistas nunca vamos a resolver los problemas de un país, pero con esa labor de denuncia de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, podemos hacer que las sociedades puedan contribuir a mejorar la situación, que los gobernantes también cambien de actitud, y hablo de los gobernantes en general, comenzando por el que está de turno y los que vendrán. La principal amenaza es en abandonar la razón de ser del periodismo y del medio. Olvidar que la libertad de expresión no es un derecho nuestro, es un derecho de la gente. Los periodistas somos mediadores de ese mensaje. Tratamos de descubrir, tratamos de investigar, tratamos de presentar hechos e informaciones para ser los más cercanos posibles a la verdad. Y eso lo tenemos que trasladar a la gente. Pero no le tenemos que trasladar a la gente la manera en cómo debe pensar sobre esos hechos, sino los datos para que piensen por sí mismos. Si no, estamos manipulando ese circuito que debe funcionar. Y como nos hemos convertido en
en dueños, entre comillas, de la información, se da todo tipo de desmanes y abusos que vemos en la actualidad. Se llega a hacer tanto daño con intención como tanto daño sin intención, y eso es lo peor. En el año 2006 que se solicita a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones lo que es la frecuencia del canal de televisión de la universidad, yo nunca me imaginé que iba a formar parte de este equipo fundamental, digamos, para poder lograr el objetivo de sacar adelante el canal universitario de la cultura. En ese año se dieron las licencias, en el año del presidente Manuel Zelaya Rosales, estaba de director o presidente de Conatel Russell Tomé, el abogado Russell Tomé, y se otorgaron la frecuencia 4 para el canal universitario de la cultura. En ese momento comienza una nueva etapa en mi vida dentro de la comunicación, porque a veces nosotros los comunicadores nos quedamos atrás por el hecho de no estarnos instruyendo, digamos, capacitando en las nuevas tecnologías. Quizás lo que más interrumpe esa evolución es el desarrollo tecnológico ya, la virtualidad, que definitivamente crea otras formas de comunicación y otro tipo de lectores. Hay también muy buenos periodistas, pero ahora también hay otros factores, como el de la tecnología, que a veces los medios por estar en esa competencia de estar actualizando redes, páginas sociales y cosas por el estilo, de repente no dedican más tiempo a temas que pueden ser de más fondo, que pueden necesitar más investigación o trabajo de campo, ir a conocer la realidad de la gente que vive en el interior del país, el campesino. Tenemos que incorporar, y ese viene dentro de la reforma que entra el próximo año, de los planes de estudios de la carrera, entra ya el periodismo digital. Sin embargo, hemos visto que muchos de nuestros estudiantes están usando ya las redes sociales para comunicarnos sin tener el conocimiento. Y vamos a encontrar algunos fallos, pero bueno, curiosamente en el periodo pasado, en una de mis clases, estuvimos viendo hasta qué punto los medios de comunicación tradicionales están usando las redes sociales para extraer información. Decir la verdad es el principal reto, ser independiente y también no olvidar que la libertad de prensa es uno de los elementos más fundamentales para que exista una verdadera democracia. Estamos pensando y estamos trabajando en una plataforma tecnológica en el cloud, o sea, en la nube. Una plataforma tecnológica que unifique todo lo que es la comunicación dentro de las universidades, no solamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino todas las universidades públicas de Centroamérica y el Caribe. Esta plataforma lógicamente va a hacer que haya un intercambio de contenidos y que nuestras universidades públicas se presenten ante el mundo entero como un bloque sólido de investigación científica, de expandir el arte, la ciencia, la cultura y principalmente, como decía, la investigación científica.